Hello kids, how are you? Antes de comenzar con la clase de English de esta semana, quiero recordarles cuáles van a ser las dos frases de English que vamos a estar manejando para esta semana 1 y semana 2 del periodo número 4, ya casi el último, ¿listo? Entonces, la primera frase la vamos a estar utilizando cuando querramos que alguno de ustedes participe en la clase. Entonces, nosotros les vamos a preguntar, who wants to participate? ¿Quién quiere participar? Who wants to participate? A lo que ustedes deben responder, me, si quieren participar. No van a decir yo, ni ella, ni él, no, van a decir me, ¿ok? Entonces ya saben que cada vez que les preguntemos, who wants to participate? Ustedes deben responder me. Y esas son las dos frases de English de esta semana, ¿listo? Who wants to participate is number 1 y luego me es la number 2. Listo, niños, ahora sí vamos a pasar al tema que vamos a estar aprendiendo o lo que vamos a estar viendo en estas 2 semanas de clase, ¿listo? Ese tema es who did it. Who did it. Y eso significa quién lo hizo. Si nosotros decimos o pensamos en quién lo hizo, estamos hablando en el pasado. Una persona que hizo una acción y que esa acción ya terminó. Entonces el tema que vamos a estar tratando en estas 2 semanas es cosas del pasado. El objetivo que tenemos, como ya pues más o menos ahí se los expliqué, es que ustedes van a ser capaces de hablar o expresar cosas que ustedes hicieron en el pasado y que obviamente ya terminaron. Y ese tema o el tema que nos sirve para eso es el past simple, el pasado simple, ¿listo? Ahora sí vamos a pasar a la primera fase, que es la fase de inicio. Y en esta les voy a explicar a ustedes los dos tipos de verbo que existen en English. Resulta que en English hay unos verbos que se llaman regular y otros que se llaman irregular. En Spanish sería regulares e irregulares. ¿Listo? Esos son los dos tipos de verbs que existen. Los verbos irregulares, los irregular, son como muy diferentes. Ustedes saben que tenemos una base, hay una base de un verbo que es el verbo normalito. Por ejemplo, satisfacer, el verbo satisfacer, eso sería un verbo irregular. ¿Por qué? Porque en pasado no se dice satisfació, no, eso está súper raro. Se dice satisfijo o satisfizo. Se puede decir de esas dos maneras. Entonces, ese verbo satisfacer no se dice satisfació, sino que se dice de una manera súper diferente. Ese viene siendo un ejemplo de verbo irregular en Spanish. En English hay unos verbos que, a pesar de que se dicen de una manera, cuando lo ponemos en pasado o cuando lo ponemos en futuro se ve, pero súper diferente. Ahora nos vamos a centrar, o lo que más vamos a estar aprendiendo en esta clase son los verbos regular, los regular verb, los verbos regulares. ¿Y cuál es la particularidad de estos verbos regulares? Que para hacerlos en pasado solamente se les agrega una E y una D. Entonces los verbos regulares se les agrega una D y una E y una D al final para saber qué es el pasado. Así podemos decir, por ejemplo, yo caminé, sería I walk. Perdón, yo camino, en English se diría I walk. Y luego para decir yo caminé en past, en el pasado, sería I walked, walked. Y ese sonido de esa es la E y la D que agregamos al final. ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a dar una listica de verbos más o menos conocidas que les van a servir a ustedes para entender todo este cuento de los irregular y regular verb. ¿Listo? Entonces, el primero, que es el verbo llegar, en English se dice arrive. Y en pasado, agregándole la E y la D, quedaría arrived, arrived. Luego vamos con el verbo gustar. En English se dice like. Y en pasado quedaría liked, liked. La E y la D se pronunciará como un t, liked. Luego vamos con el tercero, que es talk, talk, hablar. Ese en pasado no quedaría como talk solito, sino que quedaría como talked, talked. Miren que se le agrega el t
y ese es el sonido de la ed. Luego vamos con el verbo travel, travel, que es el verbo viajar. En el pasado sería traveled, traveled, y ese ahí, el final, ese d, viene siendo el sonido de la e y la d. Luego vamos con el verbo help, ayudar, help. En pasado quedaría helped, helped. Al final se le agrega ese t. Vamos con el verbo want, que es el verbo querer. Yo quiero, I want. Ese en pasado quedaría wanted, wanted. Ahí tenemos el t. Ese viene siendo el sonido de la ed. Luego vamos con el verbo estudiar, que es study, study. Y en pasado quedaría studied, studied. Ed ahí al final. Luego vamos con el verbo plan, planear, plan. En pasado quedaría planned, planned. Y finalmente está el verbo stop, detenerse, que el pasado, en pasado quedaría stopped, stopped. ¿Listo? Muy bien, a continuación vamos a pasar a la segunda y es a practicar. ¿Cómo se diría o cómo se podría hacer una pregunta en pasado o cómo negar algo que pasó en el pasado? Valga la redundancia. Entonces, para hacer una pregunta, lo primero que tenemos que poner, muy importante, niños, lo primero que tenemos que poner en la pregunta para que sea una pregunta es el did. Did. Vamos a utilizar primeramente el did y luego el verbo lo vamos a dejar normalito. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿tú estudiaste? ¿Tú estudiaste para el examen? No parece. Entonces yo pregunto, ¿tú estudiaste? Esa pregunta sería, o la manera en cómo se hace la pregunta en pasado sería, ¿Did you study? Si les quiero preguntar, ¿ustedes comieron? ¿Ustedes comieron? Eso viene siendo, ¿Did you eat? Si yo les digo, ¿ustedes hicieron la tarea? Una pregunta. Esa pregunta viene siendo, ¿Did you do the homework? Entonces, siempre para la pregunta súper importante, se tiene que poner el did de primero y el verbo se va a dejar normalito. No se le va a agregar no se le va a agregar de al verbo, sino que se va a dejar normalito. Ahora vamos para la negación. En la negación no vamos a decir did solito, sino que vamos a decir didn't. Didn't. Entonces yo digo, por ejemplo, a Juanse, tú comiste espagueti anoche. Anoche tú comiste espagueti. Juanse, si no comió espagueti, él me va a decir, no, teacher, I didn't eat spaghetti. I didn't eat spaghetti. Entonces aquí igualito se dice I, la persona, I, y se usa el didn't. Primero decimos el I, luego decimos el didn't y luego decimos el verbo normalito sin E y sin D. Para la pregunta y para la negación el verbo queda igualito sin agregar la D, la E y la D. Súper importante que sepan eso, niños. Listo, entonces a continuación lo que vamos a hacer son las pages del book y esas páginas son las 78, 79, 80, 81, 82, hasta la 81. Vamos a estar haciendo esas 1, 2, 3, 4 pages. Vamos a estar haciendo 4 pages utilizando las explicaciones que yo les acabo de dar. Cómo hacer una question y cómo hacer una negación de lo que se puede hacer o de lo que pasó ayer o hace 2 días en el pasado en general. En todos estos ejercicios que vamos a estar haciendo por nuestros encuentros por Webex, nos vamos a concentrar bastante y vamos a estar haciendo todas las actividades todos juntos ahí, ¿listo? Entonces necesito que se terminen de ver este video. Si no entendieron, véanselo una vez más. Y luego de que lo hagan, ustedes saben que en el transcurso de este video les salen unas preguntitas. Cuando terminen de hacer esas preguntitas, en una estrellita que les sale aquí abajito, van a darle clic en esa estrellita y le van a dar clic en el botoncito verde que dice Submit Answers. Súper importante que hagan eso porque si no envían las respuestas, no se les va a habilitar el medio de evaluación. Entonces, cuando terminen de responder las preguntas, se van a ir a la estrellita, van a darle clic
y ya entonces van a darle clic después en el Submit Answers, que significa envía las respuestas, y con eso ya van a poder hacer el medio. Eso, niños, ha sido everything por la clase de English de estas 2 semanas. Bye.